Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a realizar esta figura del lado derecho de sus pantallas. En la descripción de este video encontrarán la imagen para que puedan descargar y practicar. Empecemos. Vamos a realizar la parte inferior de nuestra pieza, entonces venimos a planta y croquis. En esta vista vamos a realizar una circunferencia de 128 milímetros, aquí 128 milímetros de diámetro, entonces corte inteligente y colocamos el diámetro de 128 y aceptamos. Vamos a extruir una distancia de 15 milímetros que tenemos aquí, entonces venimos a extruir y vamos a realizar 15 milímetros de extrusión y aceptamos. Ya en la parte superior de nuestra extrusión realizamos un nuevo croquis, control 8 para realizar las operaciones de taladrado. Entonces nos posicionamos en la vista superior y aquí tenemos las distancias. Entonces para la operación yo lo que hago es puntuale y después da las medidas correspondientes. Ya una vez que tengo las medidas voy a los puntos, perdón, doy las medidas correspondientes, que es de 40. Y al lado derecho también es de 40 y la altura es de 35 milímetros. Entonces coloco la altura que es de 35. Ya, ahí está ya de forma correcta al lado izquierdo. Para ahorrarnos un paso seleccionamos el punto con shift presionado el izquierdo y vamos a colocar de forma horizontal, y lo mismo hacemos en la parte superior para que sea lo inverso, de forma vertical. Entonces aquí aceptamos y ahora sí damos la medida correspondiente, que es de 30 milímetros de separación, colocamos 30 y aceptamos. Salimos de nuestro croquis, venimos a operaciones, asistente de taladro, y aquí vamos a utilizar el refrentado y aquí vamos a colocar las medidas correspondientes de 14, 9 y 8. Entonces yo ya me adelanté para colocar los datos. Venimos a posición, cliqueamos y ya nos da el acceso para colocar en nuestros puntos de referencia. Una vez que tenemos en nuestros puntos de referencia aceptamos y ahí está ya de forma correcta. Ahora vamos a realizar en el plano lateral, que tenemos aquí este corte de sección de la vista A. Ya, entonces para lo cual venimos a vista lateral, croquis, control 8 para posicionarnos en nuestra vista lateral, y aquí vamos a utilizar de referencia esta línea inclinada, perdón, de 37 grados. Esta línea va a ser con respecto a nuestra línea de origen, una línea horizontal de origen. Entonces aquí voy a colocar la separación de 37 grados, aceptamos y ahora sí vamos a darle la altura de 43 milímetros. Entonces aquí colocamos una altura de 43 milímetros. Ya, ahí está de forma correcta. Y además vamos a realizar esta circunferencia de diámetro de 45. Entonces alargamos nuestra línea y colocamos 45 dividido para 2, ya que solo necesito el radio. Entonces coloco 45 dividido para 2 a 22.5. Y no se olviden que aquí tenemos un triángulo rectángulo. Si eliminamos esta línea de referencia, entonces aquí tenemos un ángulo de 90 grados. Entonces vengo a línea y voy a trazar una línea de 90 grados. Esta línea le voy a hacer coincidente con esta circunferencia, ya que no sobresale, miren, con la circunferencia de 119. Entonces esta línea horizontal le voy a decir que es 119 dividido para 2. En el extremo derecho voy a hacerle que coincida nuestra línea de 90 grados. Entonces aquí coloco que sea de forma coincidente y ahí está ya de forma correcta. Aceptamos. Ahora sí vamos a proceder a realizar el bosquejo para realizar la operación, para lo cual vengo a operaciones y geometría de referencia, plano. Voy a seleccionar un plano
me desplazo y necesito que sea perpendicular a la vista lateral. Entonces selecciono vista lateral y coloco perpendicular. Aceptamos. Ya en este nuevo plano voy a realizar el bosquejo de la operación. Entonces tenemos aquí en la vista B. Entonces vamos a realizar croquis, control 8 para posicionarnos. Con shift y las flechas nos ubicamos en una posición que se nos acomode para realizar el bosquejo. Ahí está de forma correcta. Ya, ahora sí necesito el punto de 22.5, pero como pueden ver no me sobresale. Entonces regresamos al croquis 5, editar croquis, control 8, y en este punto voy a puntual. Eso es más que suficiente para que sobresalga en nuestro nuevo plano. Entonces aquí insertar croquis, control 8, nos desplazamos y aquí ya se marca el punto. Miren, aquí tenemos ya nuestro punto de referencia. Este punto de referencia tiene una separación de 5.9, entonces aquí le doy la separación de 5.9 y aceptamos. Ya, aquí va a ser nuestro origen. Entonces aquí voy a trazar una circunferencia de diámetro de 87 milímetros. Entonces aquí colocamos 87 milímetros y aceptamos. Ya, ahí está de forma correcta. Ahora me hace falta recortar de 44 y 15. Entonces trazo una línea, en este caso vertical, y también trazo una línea vertical en el espacio. Ya, ahí está de forma correcta. Ahora sí, también me hace falta una línea inclinada de 15 milímetros. Entonces voy a colocarme aquí y trazo una línea que interseque a mi elemento de 44 milímetros. Entonces aquí voy a colocar que sea 44 y la altura es de 15. Entonces aquí tenemos el origen y el punto y colocamos que sea de 15 milímetros. Ahora sí procedemos a recortar todos los elementos que no me sirven. Ya, ahí está ya de forma correcta cuando se pone de un tono oscuro. Lo mismo tenemos que hacer en la parte inferior. Entonces salgo del croquis, vengo a operaciones, a croquis, selecciono la cara, control 8 para posicionarnos y ahí está de forma correcta. Ahora en este croquis necesito que sea de referencia el de 119. Entonces voy a posicionarme en el origen. No, pero no estoy en el plano, como pueden ver. Salgo y nuevamente selecciono y croquis. Ahora sí, control 8 para posicionarnos. Reviso que estoy en el origen. El origen es el rojo en esta vez. Ya, entonces en el punto rojo nos posicionamos y damos la distancia de 119 de diámetro. Ya, ahí está ya de forma correcta. Ahora sí nos vamos a separar del punto vertical del origen 5.9, perdón. Entonces aquí con respecto a mi línea vertical me voy a separar 5.9 y aceptamos. Este diámetro es de 87 y esta línea debe ser tangente a mi circunferencia de 119. Entonces salgo de todo con escape y selecciono mis dos elementos y le coloco que sea tangente. Ya, ahí está ya de forma correcta. Ahora sí me hace falta recortar el 44 y el 15. Entonces trazo una línea vertical y también trazo dos, una en el espacio y otra de referencia al lado izquierdo. Entonces aquí voy a colocar una línea en el lado izquierdo, o aquí no, en el lado izquierdo porque la medida tengo de 44 con respecto al lado izquierdo en total. Entonces aquí le doy la medida de 44 milímetros y 15. Necesito realizar una línea X de aquí, de este punto acá, y aquí la distancia es de 15, pero el punto de origen lo tengo aquí. Ya, ahí está, y ahí le coloco que sea de 15. Ya, ahora sí procedemos a recortar todo lo que no me sirve en este caso. Y ya, esto no me sirve tampoco, esta línea de aquí. Ya, ahora sí procedemos y ahí está ya de forma correcta. Ahora lo que vamos a usar es recubrir. Entonces venimos a operaciones, recubrir, aceptamos.
Y ahora aquí vamos a seleccionar los dos perfiles, la parte superior y el de la parte inferior, y aquí seleccionamos los tres elementos y aceptamos. Y aquí, como pueden ver, se desplaza, entonces esta circunferencia ploma la desplazan y ya se concluye la operación de recubrir y aceptamos. Ya, ahí está ya de forma correcta. Ahora vamos a realizar la perforación en el centro de radio de 40 y 45. Entonces, para ello nos posicionamos nuevamente en el croquis, en el plano 1 croquis, y aquí vamos a seleccionar la circunferencia. El origen fue el anterior, el que se separa 5.8, no se olviden, 5.9, no se olviden de ese dato. Entonces aquí vamos a colocar la circunferencia de 40, aceptamos, y ahora sí vamos a operaciones, extruir, y vamos a extruir por todo. Entonces colocamos por todo y aceptamos, ya. Y ahora necesitamos otro corte, pero con un diámetro de 45 o una separación de 30. Lo más fácil, venimos a geometría de referencia, plano, seleccionan el plano 1 y van a separarse una separación de 30 milímetros e invierte. Ya una vez que está en ese plano, en el plano número 2, nuevamente seleccionan croquis, control 8 para posicionarnos, y lo mismo, vamos a trazar una circunferencia, pero en cambio esta circunferencia es de, pero aquí ya no nos marca el punto, miren, no se olviden que tenemos que separarnos 5.9, entonces aquí con respecto a nuestra línea nos separamos 5.9 y damos un diámetro de 45 y aceptamos. Ya, ahora sí vamos a proceder a recortar esa operación, extruir corte, y vamos a extruir por todo, no se olviden, por todo, y aceptamos. Ya, y ahí como pueden ver ya se escalonan los cortes, el de 40 en la parte superior y el de 45 en la parte inferior. Ya está de forma correcta. Ahora vamos a realizar esta saliente de la parte superior, entonces para lo cual venimos a geometría de referencia, plano, vamos a crear un nuevo plano con una separación de 5 milímetros. Entonces aquí invertimos y aceptamos. Ya una vez que tenemos ahí el plano, venimos a croquis y control 8 para posicionarnos, pero antes de eso podemos utilizar un corte de sección y vamos a seleccionar el plano 9 para que se nos posicione frente a nuestro plano. Entonces aquí vamos a realizar nuestro bosquejo. Entonces aquí vamos a posicionarnos en nuestro origen y vamos a trazar una línea horizontal, y además vamos a trazar también una línea vertical. Ya, y ahora sí procedemos a realizar una línea de 55 grados con respecto a nuestra horizontal. Aquí tenemos que colocar 55 grados. Ya, además vamos a darle esta distancia de aquí de 52 milímetros no me cuadra, así que he decidido cambiarle a 60. Entonces vamos a colocar aquí una distancia de 60 milímetros. Ya, y además voy a trazar una línea con un ángulo de 90 grados. Entonces no se olviden que un triángulo rectángulo tiene 90 grados en una de sus esquinas. Entonces aquí voy a colocar 90 grados. Ya, y ahora sí lo único que nos queda es sobreponer a estos dos puntos de forma que sean coincidentes. Ya, ahí está de forma correcta. Eliminamos los excedentes y me falta colocar que esta línea tenga una distancia de 45 milímetros. Entonces aquí elimino esta. Ya, aquí le voy a decir que tengo una distancia de 45 milímetros. Ya, y esta de aquí me estorba. Y ahora sí necesito crear una línea que sea paralela. Entonces aquí selecciono la original con shift presionado y le coloco que sean paralelas y aceptamos. Ya, ahora sí voy a ingresar un poco hacia adentro, ya que no quiero errores. Entonces ingreso un poco para que no me dé errores. Básicamente esto se realiza como es una extrusión interna, no afecta en nada. Aceptamos
Y ahora sí, lo último que nos queda es crear un nuevo plano para darle una trayectoria. No se olviden que esto se utilizó la operación de recubrir, y por lo cual no sabemos el ángulo. Entonces salimos de nuestro croquis, venimos a operaciones, geometría de referencia, plano, y ahora sí vamos a crear un plano con una separación de 5.9 con respecto a la vista lateral. Entonces aquí vamos a colocar de 5.9 y aceptamos. Ya, ahí está nuestro plano. Este plano es el plano número 10 y vamos a croquis y control 8. Este control 8 nos posicionamos en nuestra vista y vamos a trazar una línea que está sobresalida, una línea de una distancia de 25 milímetros. Entonces aquí colocamos y que tenga una distancia de 25 milímetros. Entonces colocamos 25 y aceptamos. Ya, ahora sí vamos a utilizar la operación de barrido y vamos a seleccionar nuestros dos contornos, el primer contorno y el segundo de nuestra línea de trayectoria, y aceptamos. Ya, control 7 para vista isométrica, y aquí ya tenemos nuestras vistas. Ahora lo que nos hace falta es apagar los planos. Vamos con control presionado, vamos a seleccionar todos los planos y vamos a ocultarles. Ya, ahora sí, y además vamos a ocultar este croquis. Entonces aquí ponemos ocultar. Ya, y apagamos nuestra vista de sección. Y ahora lo único que nos hace falta es el redondeo de 5 milímetros de radio en cada uno de sus extremos. Entonces para ello voy a colocarme en redondeo y voy a seleccionar las 4 aristas. Ya, y ahí voy a colocar que es de 5 y aceptamos. Ya, ahí sí control 7 para la vista isométrica, y ahí ya tenemos nuestra figura de forma correcta. Bueno, mi gente, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les sirva. Adiós.